Y después de este brevísimo corte vamos a continuar con la plática. Decíamos, vamos a hacer un esfuerzo de síntesis para que el tiempo nos alcance, porque falta demasiado. Sí. ¿Por qué Guanajuato y no irse directamente a Querétaro o a la Ciudad de México? Habíamos dicho, antes de irnos al corte, que Guanajuato representaba un punto estratégico de meridiana importancia. Primero, porque por los caudales que se habían encerrado aquí en la Lóndiga, porque la ciudad prácticamente era indefendible. Es por eso que Riaño decide no montar el dispositivo de defensa, no en la Plaza de la Paz, bueno, en la Plaza Mayor, perdón, sino montarlo en un baluarte, que era un baluarte tan formidable como lo era la Lóndiga de Granaditas. Y otra vez, Guanajuato. ¿Cuál era la importancia de la ciudad de Guanajuato? Ya viajeros como Antonio Murel en 1798 y Humboldt en 1803 le hicieron un lugar aparte en sus itinerarios para poder visitarla, para poder ver sus maravillas, podríamos decir tecnológicas. De su tiempo, sí. Hay que recordar que Murel, este capitán español, venía procedente de las Filipinas. Y antes de irse a la península, desembarcó en Veracruz, llegó a la Ciudad de México e hizo un pequeño aparte de algunas semanas para poder visitar las minas de Guanajuato. Así es. En esa época eran tan famosas como ahora, ¿no? Esta maravilla tecnológica que permitía que buena parte de la plata que circulaba por medio mundo hubiese salido de aquí. Tanto Murel como Humboldt nos van a alegar descripciones maravillosas de esta ciudad. No en el sentido de una belleza estética, sino en el sentido de una maravilla, de una sorpresa por la fragosidad del territorio. Ya 30 años antes, Fernández de Sousa, uno de los curas de esta ciudad, en la época del tumulto de los jesuitas, definía a Guanajuato como un estilaje de fieras, como un lugar tan fragoso e inhabitado. No se explicaba por qué estaba habitado. Era poco propicio para la habitación humana. ¿Sí? Pero lo más maravilloso de este lugar no era lo horrendo de la Cañada con estas casas y estas construcciones de explotación y de refinamiento minero. Lo era lo imposible que se realizaba en ella, ¿no? Cómo la gente podía vivir en las laderas de los cerros, vivir entre presas y represas, cómo sobrevivir cada año a las constantes inundaciones y no mudarse de lugar. O bien, cómo sobrevivir durante meses a los estruendos que generaba la tierra. Hay que recordar que el padre Marmolejo, en sus efemérides, nos dice que en 1784 mucha gente se fue de la ciudad porque vivían asustados, porque durante meses la tierra estuvo emitiendo sonidos terroríficos y presagiaban lo peor. Algunas personas han supuesto o han tratado de imaginar a través de su sobreinterpretación que en Guanajuato se dieron movimientos sísmicos y que por eso la gente se fue. En realidad solamente fueron sonidos que emitía la tierra. Algún geólogo podría explicarnos la razón de estos sonidos. Pero bueno, estos dos viajeros, tanto Murel como Humboldt, nos van a alegar la primera descripción sistemática y científica que se da de este lugar, haciendo los cortes transversales y sagitales de los cerros, del relieve, nos da las profundidades, compara la profundidad de los tiros, el tamaño y la capacidad de los malacates, los comparan con los que hay en la veta de la Vizcaína, en Real del Monte, o con los de Zacatecas, o bien con los que Humboldt conoce también, que son las minas de plata de Alemania, que de ahí viene la tecnología que se va a usar durante buena parte de la época virreinal en estos lugares, ¿sí? Con algunas variantes locales, pero prácticamente la mayor parte de la tecnología es alemana, porque ahí desde la Edad Media se explotaban las minas de plata, especialmente en Sajonia. Humboldt va a universalizar la imagen de Guanajuato. En su ensayo político de la Nueva España, se van a publicar, el mundo va a conocer por primera vez la fragosidad de estos cerros, la magnificencia de sus minas. Va a hablar de la gente de Guanajuato, especialmente de aquellos a los que trató directamente, familias linajudas, familias españolas, pero menos importantes, porque su trato directo era con los administradores de las haciendas de beneficio o de las minas, que eran los que en realidad conocían el teje-maneje de estos lugares. Y es precisamente estas familias menos importantes, pero igualmente españolas, criollas o peninsulares, que van a tener un protagonismo especial en la vida futura de esta ciudad.
Ya José Antonio Serrano Ortega, el doctor José Antonio Serrano Ortega, en su libro de Jerarquía Territorial, que cubre prácticamente la parte de la creación de la intendencia, la parte de las guerras de independencia y las primeras décadas de la vida independiente, nos habla cómo estas élites intermedias van a construir el futuro político y económico de esta región en la época posterior a la independencia. Y va a hacer énfasis en que estas familias de mediana magnitud son las que van a tener el papel protagónico. Los Alamán, los Chowell, ¿sí? Y algunos otros que se irán sumando de otros rumbos, de Celaya, de Pénjamo, que irán llegando a Guanajuato cuando ya las guerras de independencia tocan a su fin y que se está ya pensando en pues una pacificación del reino y que se vuelven a convocar a cortes en 1820, que funjan como diputados. Estas familias empiezan a sumarse a la actividad política de Guanajuato, que ya se está pensando de manera natural como a reactivarse como capital de la intendencia. ¿Sí? Esto va a permitir que se diversifiquen, que haya una renovación de sangre. Hay que recordar que muchas familias con las guerras de independencia o se extinguen o se van a ir. Sí, ¿Sí? así es. Hay que recordar que las minas se van con el movimiento de Hidalgo, y ante la respuesta popular a esta causa, no porque fueran seguidores de Hidalgo, sino porque estaban expectantes ante lo que iba a pasar. Finalmente se toma la Alhóndiga en una acción tan rápida. Militarmente es muy rápido, fue una cuestión de horas en que la defensa se colapsó. La muerte del intendente en los primeros momentos de la refriega va a bajar la moral de los defensores, lo cual va a precipitar su pronta caída. Claro. Hay que recordar que la puerta se quemó tan rápido en una acción conjunta de todas las personas que estaban afuera, vociferantes, queriendo hacerse con parte del maravilloso botín en granos y en recursos económicos que había ahí encerrados, lingotes, joyas, porque la gente linajuda había ido a encerrarlos ahí. Así es. Mucho se dice del Pipi, la que quemó la puerta. En realidad, si utilizamos la lógica, una acción de una sola persona hubiese sido imposible en ese momento. Lo que los especialistas han establecido es que en un momento dado, de una manera precipitada, acercaron fardos de leña y la puerta se incendió, porque era una puerta de madera. Incluso si nosotros somos un poco observadores, y si vamos al museo de la Alhóndiga de Granaditas, y que me perdonen, en la sala de Independencia hay una especie de cartel translúcido donde se ve la toma, se ve al Pípila ahí con su antorcha y su loza, pero sí, se cometió el error de ponerle la escalera que actualmente luce. Eso era imposible, era la entrada, era el acceso de un granero, no podía estar encerrada con una escalera. Y además, Lucas Alamán, que a pesar de lo que se diga hasta el cansancio, fue un testigo privilegiado. A sus 18 años, y como miembro de una de estas familias intermedias, de estas élites deprimidas, no se le escapó ese detalle, ¿sí? No lo menciona en su crónica, en su obra, no menciona la presencia de un solo hombre que haya sido comisionado por Hidalgo para ir a quemar la puerta. Además, todos los enseres que necesitó para encender la puerta pues no se adquirían o no se podían salir de la nada, ¿sí? Claro. Y no tenía tantas manos para cargar la loza, para cargar la leña, suficiente para quemar una puerta de esas dimensiones, para cargar la brea y sobre todo soportar el castigo de los disparos, aunque ahí surge otra interrogante. ¿Cómo se le puede disparar a nivel de calle, desde un edificio tan alto, con una cornisa tan corta y tan pronunciada, con unos ventanucos que apenas permitían la ventilación? Era imposible que desde dentro le estuviesen ofendiendo con disparos. La tecnología militar de la época, con estos fusiles de avancarga, es decir, que se cargaban por la boca, impedía que se disparara hacia abajo porque por gravedad la bala se escapaba. Antes de dispararla. Antes de dispararla, la bala se resbalaba, ciertamente estaba bien atacada, pero por gravedad, al inclinar el cañón del fusil, inmediatamente la bala iba a rodar, las balas redondas iban a caer. Son muchas interrogantes que surgen del análisis minucioso de estas circunstancias. Más real, ¿no? Sí, más frío. Sí, claro. Bueno, entonces tenemos que, la Alhóndiga es tomada, se saquea, las crónicas que existen de la época nos hablan de un cuadro horroroso,
una matanza terrible. Algunos mencionan que la sangre escurría Corría, como un río, ¿no? Incluso se menciona que cuando se accede a los espacios superiores, una vez que fracasa la defensa, que se cae la puerta incendiada y que entra la turba y que los soldados, todavía los pocos soldados disciplinados que quedaban dentro y con un poquito de sangre fría se forman en dos filas y hacen el último disparo, pues tras el último disparo son atropellados por la masa, son masacrados, y el último intento desesperado, la última resistencia que se da en un rincón donde estaban defendiendo los estandartes del regimiento, que el valor militar, la honra del regimiento, pues nunca se perdió. ¿Sí? Nos dice Lucio Marmolejo, nos dicen otros autores, que pues, los últimos valientes murieron defendiendo los estandartes del regimiento, mientras la mayor parte de la turba que entró sedienta de sangre y de botín se dedicaba a masacrar a los pocos españoles, bueno, a todos los españoles que estaban ahí dentro. Incluso se menciona que a un niño le reventaron la cabeza, ¿no? Al hijo de un comerciante italiano. Bueno, esta masacre, que después va a ser seguida por cuando se toma nuevamente por los realistas la ciudad en noviembre de ese año, pues va a ser repetida la barbarie, ¿no? Calleja, que ha tomado la ciudad, que Allende se la ha dejado abandonada prácticamente, meses de planificar la defensa, y cuando se presentan las tropas españolas en Jalapita, pues todo el mundo corre como conejo. ¿Sí? Cuando se toma la ciudad y se apresa a todos los que se sospechaba que estaban implicados en esta sedición, porque es una sedición, se ha traicionado al rey, se ha traicionado a Dios. ¿Sí? A pesar de los pesares, y que me perdonen mis colegas, es un acto sedicioso contra el rey. ¿Sí? Porque Hidalgo no estaba apoyándose en una autoridad moral, no estaba apoyándose ni siquiera en la autoridad de una junta que en ese momento representaba la legitimidad real. Se castiga como un acto sedicioso, se fusila, se arcabucea, como se decía en la época, a gran parte de los participantes, a los que se aprendieron con las armas en la mano o sin ellas. Se retoma el control. Sin embargo, estos meses de septiembre a noviembre fueron suficientes para que la actividad económica de la ciudad se desarticulara, para que la minería se viniera abajo, para que los tiros se inundaran, para que la maquinaria fuese robada, fuese dañada y que se abandonaran en general los trabajos. ¿Sí? Esto originó que ya la economía de la ciudad no se pudiese levantar. Y a esto hay que sumarle que en los años siguientes a las guerras de independencia, cuando ya las principales batallas, los teatros de acción se desplazan a otras regiones, pues la ciudad sufrió otros amagos. ¿Sí? Hay que recordar que en 1817 Francisco Javier Mina intenta tomar la ciudad después de haber fracasado en su campaña, después de la gran batalla de Peotillos, que se da en la región de San Luis Potosí, que penetra en el Bajío a través de la Sierra de Comanja, que tiene que huir de los españoles, después se va y se busca refugio en Los Remedios, pero también es rechazado allá. Se viene con la intención de tomar Guanajuato. Entra por Valenciana, y como nos sigue sucediendo a muchos ahora, nos seguimos perdiendo en la ciudad. Al amparo de la noche se pierden sus hombres entre los callejones y son rechazados. Eso lo obliga a que se vaya a refugiar al rancho del Venadito, allá en Silao, en las estribaciones de la sierra, y que ahí fuese detenido. Este fracaso de los movimientos de independencia también va a representar el fracaso de la economía novohispana, de la economía minera en Guanajuato. Habrá que esperar muchas décadas tras la independencia, que lleguen los ingleses, que lleguen los norteamericanos, para que se reactive de manera parcial la producción minera, pero ya no se va a ver reflejado al interior de la ciudad o en su distrito minero, sino que se va a empezar a alejar un poco. Claro. En la década de 1840, lugares como La Luz pues fueron los que vivieron la bonanza. Y solamente las que seguían trabajando eran las haciendas de beneficio. La gran parte de las minas de los alrededores estaban abandonadas, estaban inundadas, y habrá que esperar hasta que a finales del siglo XIX, en pleno régimen porfiriano, los inversores británicos y norteamericanos, con nuevas tecnologías menos onerosas, que requerían menos mano de obra, y que ya requerían del concurso de la energía eléctrica como la cianuración, pues llegasen a darle un nuevo auge a la minería local. Y es hasta entonces, porque realmente sí hay una pausa económica y que también impactó pues España. Sí, ya habíamos comentado en algún programa anterior que Guanajuato prácticamente se estaba muriendo. Sí, en los 50 se estaba.
hasta parte de la mitad del siglo XX estaba ya prácticamente como nuestras momias, ¿no? Avanzadas. Pues amigos, yo lamento mucho que el tiempo en televisión sea tan corto, Así se es. va tan rápido que no te das idea. Sí, no da tiempo para seguir con más, pero desde luego vamos a seguir con las charlas para ustedes, con la intervención de Tomás un poco más adelante y de otros personajes de aquí de Guanajuato, para seguir entendiendo y seguir comprendiendo lo que es nuestra ciudad y para valorarla y cuidarla, ¿no? O sea, porque son muchos los esfuerzos que se han hecho de generaciones pasadas. Hablábamos y comentábamos de una frase que ya nació dentro del programa que dice, hablemos entonces de nuestro patrimonio, porque sí es necesario ir conociendo este tipo de historias que están alrededor, que todas llegan a un mismo punto. La ciudad debe conocerse de tal manera que podamos respetarla, cuidarla, que nuestro patrimonio sepamos de dónde viene y qué valor tiene finalmente. Sí, ¿Sí? claro que sí. ¿Alguna cosa que quieras agregar? Para concluir. Agradezco la atención que me han prestado. Muchas cosas de las que he dicho obviamente están sujetas a discusión, pero esa es la riqueza de la historia, la discusión. No todo el tiempo estaremos de acuerdo. Claro. Sí. Pues les agradezco su atención, la invitación a mis dos amigos, a los compañeros técnicos, y pues aquí estoy para el momento que sea Nos requerido. seguiremos viendo sin duda alguna. Ya estamos planeando. Estamos Pues, amigos, planeando ya. Llegamos al final de esta emisión de su programa Legados y Tesoros Patrimoniales de Guanajuato. Les agradecemos su compañía y sintonía. Muchas gracias.